Martín escribe con el teclado de la computadora 50 palabras por minuto. Lo que acabamos de leer es un dato que nos va a servir para los puntos 18, 19 y 20. Vamos con el punto 18. Escribir una función f de x que represente la cantidad de palabras en función de los minutos. Estamos trabajando con problemas que se pueden representar en forma de funciones lineales. F de x podría ser o podrían ser los valores de y de una función lineal. Cuando decimos que represente la cantidad de palabras en función de los minutos, estamos diciendo que y va a depender de x, en donde y va a ser la cantidad de palabras que dependen de la cantidad de minutos que van a ser los valores de x. Esta sería otra forma de expresar la función. En lugar de y ponemos f de x. Otra aclaración para estos problemas, el 18, el 19 y el 20, es que en estas situaciones el valor de b es 0, por lo tanto podemos no escribir su valor, quedándonos la función expresada de la manera en la que se encuentra y cuadrada. Como b es igual a 0, directamente no se le escribe y nos queda algo más simple. Bien, entonces recordemos el dato. Nosotros podemos escribir, Martín puede escribir 50 palabras por minuto. Podríamos decir esto, tenemos 50 palabras por minuto. Es la rapidez con la que Martín escribe. Entonces, para poder analizar el problema, hagamos una tabla de valores. El tiempo en minutos, que son los valores de x, en una de las columnas, y el número de palabras, que es y o f de x, en otra de las columnas. Entonces, vamos a tener 4 situaciones, A, B y C, para poder analizar el problema. Si tenemos un minuto, Martín escribirá 50 palabras. Y si transcurren 2 minutos, podrá escribir 100. Si transcurren 3, 150, ya que escribe 50 palabras en cada minuto que pase. Podríamos decir que vamos contando de 50 en 50. A su vez, si tenemos medio minuto, o sea, la mitad de un minuto, tendríamos la posibilidad, o le daríamos a Martín la posibilidad de escribir solo 25 palabras. Es una proporción directa. Y ahora analicemos qué cuenta se puede hacer para poder expresar esto como una función lineal y para poder expresar el problema de manera algebraica, que es lo que nos pide. Analicemos el par A. 1 va con 50. F de x, o sea, el número de palabras, será igual a 50 por 1. O sea, 50 palabras por un minuto nos dan 50 palabras. Si tengo 2 minutos, tendré que multiplicar 2 minutos por 50 palabras por cada uno de esos minutos y así obtenemos 100 palabras. Si tengo 3 minutos y en cada minuto escribo 50 palabras, para saber cuántas palabras escribiré, tendría que hacer 3 por 50 y así obtenemos 150 palabras. Entonces, en medio minuto tendríamos que hacer medio minuto por 50 palabras, 25 palabras. Entonces, para determinar siempre el número de palabras, lo que hacemos es multiplicar 50 por el número de minutos. Escribo 50 palabras por minuto por 10 minutos, por ejemplo, y podremos escribir en 10 minutos entonces 500 palabras. En definitiva, f de x es el número de palabras que se calcula multiplicando 50, que es el número de palabras por cada minuto, por el número de minutos que transcurren. Esa es la expresión solicitada. Una función que represente la cantidad de palabras en función de los minutos. Cuando decimos en función, decimos que depende de los minutos. La cantidad de palabras escritas
depende de la cantidad de minutos que transcurren. Vamos al punto 19. Y seguimos considerando el mismo dato. Martín escribe con el teclado de la computadora 50 palabras por minuto. Escribe una función f de x que representa la cantidad de palabras en función de las horas. O sea que es un punto muy parecido al anterior, pero el tiempo lo queremos expresar ahora en horas. Para eso vamos a retomar lo que hicimos en el punto anterior. Vamos a seguir considerando el tiempo en minutos inicialmente. Sabemos que en un minuto escribimos 50 palabras. Y en 60 minutos, ¿cuánto escribiremos entonces? 60 minutos porque queremos saber la rapidez de palabras escritas en cada hora y 60 minutos es una hora. Entonces, tomo la respuesta anterior, que es la fórmula que habíamos obtenido para saber cuántas palabras seremos capaces de escribir en 60 minutos. Entonces hacemos f de 60, se sustituye la x por 60 en la expresión. 50 por 60, 3000. Quiere decir que podemos escribir 3000 palabras por cada hora, porque tenemos la capacidad de escribir 3000 palabras cada 60 minutos, entonces es lo mismo que decir 3000 palabras por cada una hora. Ahora sí, conociendo este dato, hagamos algo parecido a lo anterior para poder analizar la situación. ¿Qué pasa si transcurren 1, 2 o 5 horas? ¿Cuántas palabras seremos capaces de escribir? Si tengo una hora por 3000 palabras, se escribirán solamente 3 por 3000 palabras por cada hora, se escribirán solamente 3000 palabras. Y si tengo 2 horas y en cada hora se escriben 3000 palabras, tendría que hacer 2 por 3000 para así obtener 6000 palabras. Y si transcurren 5 horas, suponiendo que esta persona puede escribir en forma continua durante 5 horas, que es algo prácticamente imposible, pero lo hacemos solamente para poder analizar los cálculos. 5 por 3000, 15000. Entonces, si esta persona escribiría durante 5 horas 3000 palabras en cada una de esas horas, lograría escribir 15000 palabras en total. Entonces, la cantidad de palabras se obtiene siempre multiplicando la rapidez por el número de horas. La rapidez de 3000 palabras por hora por x horas me da la cantidad de palabras totales escritas. Nuevamente, f de x es el número de palabras, 3000 es la rapidez, que es la cantidad de palabras, pero por hora, no por minutos como en el caso anterior, y x es el número de horas transcurridas. Vamos ahora con el punto 20. Pero para eso vamos a recordar lo que hicimos en el 18, nuestra respuesta. Nuestro dato sigue siendo este. Martín escribe con el teclado de la computadora 50 palabras por minuto. En el punto 18 habíamos hallado esta expresión, en donde 50 era la pendiente. Y recordemos que f de x era el número de palabras y x era el número de minutos o el tiempo transcurrido expresado en minutos. Ahora, quiero que el número de minutos esté en función del número de palabras. Quiere decir que quiero cambiar los roles. Lo escribamos aquí para no confundir. Acá tendré el número de minutos, o sea, el tiempo, y en X tendré el número de palabras. El número de palabras, el número de minutos que dependa de la cantidad de palabras que Martín quiere escribir. Cuando pasa estas situaciones, lo que se hace es invertir la pendiente. Sabemos que abajo del 50 hay un 1. Entonces, si damos vuelta a esta fracción, se invierte la pendiente y ya tenemos la expresión buscada.
A continuación, también hacemos una tabla de valores para poder comprender qué es lo que está pasando. Escribimos 50 palabras en 1 minuto. Si quiero escribir 100 palabras, necesitaré 2 minutos. Y si Martín quiere escribir 150 palabras, necesitará 3 minutos. Usando la fórmula anterior y sustituyendo los valores de X, que en este caso son las palabras, de los puntos A, B y C, multiplicando 1 sobre 50 por esas cantidades, se van obteniendo los minutos que serán necesarios para escribir esas palabras. Los podés comprobar por vos mismo. Punto 21. El valor actual de cierta clase de antigüedad es igual a 100 pesos más 50 pesos por cada año de antigüedad. Escribir la función f de x que represente al valor actual de la antigüedad en función de los años de antigüedad. Primero, hagamos la tabla de valores para poder comprender qué es lo que está pasando. Me piden calcular el precio, que va a ser I, en función de los años de la antigüedad. Si nos retrotraemos al año en que esa antigüedad se hizo, que sería el año 0, su valor era de 100 pesos. Luego de un año, vale 50 pesos más, porque son 50 pesos por cada año de antigüedad, más los 100 pesos fijos. Después de 2 años valdrá 200 y después de 3 años valdrá 250. Entonces, podemos decir, para el año 1, 50 por un año es igual a 50, más 100 nos da 150. Después de transcurrido 2 años, la cuenta sería 2 años por 50 pesos por año es 100, más los 100 fijos tendríamos 200 pesos. Y en el año 0 sería 50 pesos por 0 años transcurridos es 0. Y 0 más 100 es 100. Conclusión. Entonces el precio final se calcula multiplicando 50 por la cantidad de años transcurridos más 100 que eran el precio fijo que teníamos, independientemente de los años. Esta será entonces la expresión algebraica buscada. Podemos poner en lugar de y f de x y listo. Punto 22. La población de una ciudad en 1995 era de 1 millón de habitantes. Suponiendo que en esa ciudad la población va aumentando constantemente en 10.000 habitantes por año, plantear la función f de x que represente la población de la ciudad en función del año. Nuevamente iniciemos utilizando una tabla de valores, en donde x será el año transcurrido a partir de 1995 y donde y será la población en ese momento. Entonces, ¿cuántos años transcurrieron inicialmente? Cuando no transcurrió ningún año desde el 1995, tenemos 0 años transcurridos, o sea que podríamos decir que 1995 será nuestro año 0. En ese año teníamos 1 millón de habitantes. Y en el siguiente año vamos a tener 10.000 más. O sea, 1.010.000 habitantes. Eso iría con 1. Luego de 3 años, por ejemplo, tendríamos 1.030.000. Y esto se debe a que en el primer año tenía 1 millón. Después de un año tenía 10.000 más. Después de otro año, 10.000 más. Y después de otro año, 10.000 más. O sea, 30.000 años 30.000 habitantes más hasta el año 3, más el millón que ya teníamos, sería 1.030.000. Y así para cada año. Pero veamos cómo se haría la cuenta. Entonces, acá tendría 10.000 habitantes por cada año, pero pasaron 3 años. Tendríamos que multiplicar 3 por 10.000 para saber cuántos habitantes más
hay en esta ciudad. Pero para saber la cantidad total de habitantes en ese momento tendríamos que agregarle el millón que la ciudad ya tenía. Al sumar esas dos cantidades es que obtenemos el millón 30.000 habitantes. Entonces, después de 4 años tendríamos que hacer 10.000 por 4 más el millón que ya teníamos para saber la cantidad total. Después de 5 años tendríamos que hacer 5 por 10.000 más el millón que ya teníamos y así sucesivamente. Entonces, para calcular cuántos habitantes tengo en cada momento, lo que hacemos es, en esta función, sustituir la pendiente por 10.000, la ordenada por 1.000.000 es la cantidad que ya teníamos en 1995 y X es la cantidad de años que transcurrieron a partir de 1995. Y así nos da la población total. Vamos ahora al punto 23. Tenemos otro problema que se puede expresar como una función lineal. El valor de un auto 0 kilómetro es de 14.000 pesos. Suponiendo que este valor va disminuyendo en forma constante de 1.000 pesos por cada año que pasa, escribir la función f de x que represente el valor del auto en función de la cantidad de años transcurridos. Recordemos que y siempre depende de x. Acá lo que nos están diciendo es que el valor del auto depende de la cantidad de años transcurridos. Por lo tanto, y será el valor después de x años. Bien, partamos por esta cuenta. En el primer año, que sería nuestro año 0, cuando no transcurrió tiempo todavía, no transcurrió ningún año, el valor del auto será 14.000. Después de un año, valdrá 1.000 menos. O sea que tenemos una pendiente negativa. Menos 1.000 pesos por un año serían menos 1.000 más 14.000, 13.000. Y así con cada año. O sea, el año 0, el precio es 14.000. Después tenemos 1.000 menos, o sea, 13.000. Después de 2 años, 12.000. Y después de 5 años, 5.000 pesos menos. Estos son números que pusimos al azar, así que es solo para hacer el análisis. 5 años después, este auto valdrá 9.000 pesos. Por lo tanto, la función será y igual a menos 1.000 por x más 14.000. En donde menos 1.000 será la amortización por año, o sea, cuánto disminuye el valor, x la cantidad de años transcurridos y 14 el precio inicial. Hagamos el cálculo, por ejemplo, para cuando han transcurrido 5 años. Dijimos que y es igual a menos 1.000 por x más 14.000. Entonces, y será igual a menos 1.000 por 5 años transcurridos más 14.000. Si separamos en términos, ya vemos que primero debemos hacer la multiplicación. Entonces ahí tenemos menos 5.000, que es la cantidad de dinero menos que vale el auto, más los 14 iniciales. Entonces así sabemos que después de 5 años transcurridos, el valor del auto será 9.000, tal cual como habíamos predicho. Entonces la fórmula nos sirve para calcular el precio del auto en cualquier momento. Punto número 24. Una persona va viajando en auto por la autopista a una velocidad constante de 80 km por hora. Escribir la función f de x que represente el espacio recorrido en función del tiempo. 80 km por hora significa que esta persona recorre 80 km en una hora. Llevemos esto a una tabla de valores. X será el tiempo transcurrido en horas e y será la distancia recorrida. Ya dijimos que en una hora esta persona avanza 80 kilómetros. Por lo tanto, en 2 horas serán 160 kilómetros recorridos.
Y en 4 por 8, 32, tendríamos 320 kilómetros recorridos. Y en 6 horas, tendremos 480 kilómetros recorridos. Ahora, intuitivamente lo que estuvimos haciendo es multiplicar el tiempo por 80. 1 por 80, 2 por 80, 4 por 80, 6 por 80. Entonces lo que estuvimos haciendo es multiplicar la velocidad, que es 80 kilómetros por hora, por el tiempo. Tendríamos una proporcionalidad directa nuevamente en donde B vale 0. La pendiente es la velocidad, que es 80 kilómetros por hora, y X el tiempo. Aquí tenemos las cuentas para cada caso en donde se aplicó esa fórmula. Y es igual a 80 por X. Entonces, si sustituimos el 1, el 2, el 4 y el 6 en la X y hacemos la cuenta, vamos obteniendo los resultados de la distancia o el espacio recorrido en cada caso. Y esto viene a ser una función lineal, ya que la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Esto quiere decir que si duplico el tiempo, se duplica la distancia. Si cuatriplico el tiempo, se cuatriplica la distancia recorrida. Y así en cada caso. Te dejo las cuentas de cada uno de los puntos para que las analices y las realices.